Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a este grupo, mis hermanos, de Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde México, mis hermanos. Y es de nuevo para mí, mis hermanos, una gran bendición el poder servir en este tiempo a nuestro Dios y poder compartir con ustedes, mis hermanos, este estudio bíblico con el eslogan de esta nueva epístola de Gálatas, mis hermanos, el corazón del Evangelio. Esta, mis hermanos, es la primera semana y tenemos como subtema la prueba del mensajero y del mensaje de Dios. Con el tema que nos aborda el día de hoy, mis hermanos, es la vida del ministro, cambio por completo. Y para este estudio, mis hermanos, tenemos como cita bíblica o texto base en el libro de Gálatas del capítulo 1, del verso 10 al verso 16. Mis hermanos, no sin antes pedirle a nuestro Señor por su ayuda y su dirección a través de su Espíritu Santo. Donde quiera que usted se encuentre, mi hermano, yo le invito a que podamos juntos elevar una oración a nuestro Dios. Bendito y poderoso Dios, tú que habitas y reinas, Señor, en lo alto de los cielos. Gracias, Padre mío, te damos por este día, Señor, donde tu bendición, Señor, se ha hecho presente. Gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor, por este tiempo, donde, Señor, yo te pido que tú hables a nuestros corazones, Señor, que los transformes, Señor, a corazones, Señor, de carne, Señor, que podamos, Señor, entender y comprender tu palabra. Y que, Señor, la podamos vivir, Señor, y ponerla por obra. Bendito Dios, te agradezco, Padre mío, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada uno de nuestros hermanos administradores, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, este hermoso ministerio, Padre mío, que como todo creyente, Padre, es un mandato, Señor, el que podamos servirte, Señor, y anunciar, Señor, tu hermoso evangelio. Gracias, mi buen Dios, porque tú has enviado, Señor, a tu Hijo por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y a través de Él, Padre, y solo para Él, Señor, a ti debemos la gloria y la honra, Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias te doy, Padre Santo, porque el honor, Señor, se lo lleva nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Gracias, Padre Santo, y todos estos favores, Señor, te los pido no porque sea merecedora de ellos, Señor, sino por aquel varón perfecto, Señor, que vino a morir, Señor, por nosotros en esa cruz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como les decía, la lectura de este libro la tenemos en el capítulo 1, que a su letra dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo,
en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén, mis amados hermanos. En el desarrollo de este tema nos dice, hermanos, que los falsos maestros y los críticos de Pablo habían surgido en la iglesia de Galacia. Eran ellos predicando el evangelio falso y diciendo que Pablo no era un apóstol ni un ministro de Dios, sino un ministro autoproclamado para ganarse la vida. Así lo cual, mis hermanos, hay 3 puntos importantes en esta lectura. Y mis hermanos, las desarrollaremos una por una para comprender, mis hermanos, lo que el Señor tiene como mensaje en esta mañana para nosotros. Como punto número 1, buscó complacer a Dios. Pablo, mis hermanos, dice que buscó complacer a Dios y no a los hombres. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos, mis hermanos, una respuesta de Pablo. Esta respuesta fue directa y frontal en el mensaje de la vida de Pablo, mis hermanos. Pues Pablo, mis hermanos, afirma que su vida y su mensaje era el de Dios, y que su vida antigua y el mensaje de Jesucristo lo había cambiado radicalmente. Mis hermanos, en el pasaje nos dice que él se aborda estas preguntas y en respuesta directa afirma en complacer a Dios y no a los hombres. Aquellos críticos, mis hermanos, decían que Pablo era un incoherente al buscar el favor y la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios, al luchar por complacer a los hombres en lugar de Dios, a vivir complaciendo la ley cuando estaba con los extremistas religiosos. Estos eran judíos, y vivir una vida más liviana cuando estaba con los paganos y también con los no religiosos. Esto era con aquellos gentiles. Por ello, mis hermanos, Pablo da una respuesta y no escatima en sus palabras. Les da una declaración asombrosa, pues Pablo les responde: si complaciese a los hombres, él no sería esclavo de Cristo. Pablo, mis hermanos, aclara que en un tiempo él quería agradar a los hombres, en aquel tiempo que buscaba la aprobación de ellos en lugar de la de Dios. Esto ya no era, y que es ahora, Pablo, mis hermanos, en este tiempo que él buscaba solo agradar a Dios y únicamente a Dios. Él buscaba sus favores y la aprobación, aquella aprobación solamente de Dios, y no tener ya más el reconocimiento, ni el honor, ni las posiciones, ni las riquezas, ni todas aquellas cosas, pues
no le eran ya importantes a Pablo, mis hermanos. Ahora solo quería Pablo una cosa, era obtener el favor y la aprobación de nuestro Dios. Y este era el motivo por el cual él era esclavo de Jesucristo. En las Escrituras, hermanas, nos dice en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Efesios 6:6 y 7, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Recordemos, hermanos, que como creyentes, la persona acepta el llamado de Jesús. Acepta que por fe tiene ese llamado y que a través de ese llamado elige vivir conforme al propósito de Él y ser renovados por Él hacia una vida de plenitud con Cristo, convencidos que en Cristo está su identidad esencial. Punto número 2. Proclamó el Evangelio, versículo 11 y 12. Mas yo hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, mis hermanos, proclamó el Evangelio, pero algunos críticos de Pablo decían que él no era un verdadero apóstol de Jesucristo, porque no había sido un seguidor del Señor cuando él estaba en la tierra. Por lo tanto, lo que estaba enseñando era un evangelio hecho por un hombre, enseñado por hombres equivocados y confundidos. Pero mis hermanos, Pablo hace una firme declaración en el versículo 12, lo cual es de suma importancia y debe ser oído. Perdón. Pablo declara que el evangelio que predicaba le había sido entregado por una revelación directa de Jesucristo. Esto significa una verdad compartida por Dios con un hombre, una verdad que el hombre nunca conoció. El llamado de Pablo al ministerio y el evangelio que predicó descansaban solo bajo este hecho de Jesucristo, pues realmente se reveló a sí mismo y la verdad de su muerte y resurrección a Pablo, mis hermanos. Si Pablo mentía, entonces no era un verdadero ministro del Evangelio. Hubiese sido un fraude, un hombre mentiroso, un hombre que consideraba el ministerio solo como una profesión. Y esta sería una forma de ganarse la vida, donde se le aseguraría honor y poder sobre la gente. Pero es aquí, mis hermanos, que no obstante, como lo había declarado Pablo, mis hermanos, él recibió el Evangelio por la directa revelación de Jesucristo. Esta declaración es mencionada más de 2 veces en las Escrituras, mis hermanos. 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto. Asimismo, Primera de Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiese el evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El evangelio, mis hermanos, son las buenas noticias. Es el poder de Dios que salva a quien cree en Jesucristo. Cree y crea que murió y resucitó por los pecadores. Esto es conforme a las Escrituras. Pablo, mis hermanos, solo afirmaba lo que había creído a través de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Tuvo un cambio de vida radical. Versículo 13 al 16. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía severamente a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo, mis hermanos, tuvo ese cambio claramente en su vida. Se vio ese cambio radical en su vida pasada. Pablo había sido el primer gran perseguidor de la iglesia. Había sido un hombre enardecido que atacaba más que nadie. Esto era en los primeros creyentes, mis hermanos. Hechos 9:1 del 3 y 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo había lanzado la persecución de la iglesia el mismo día de la muerte de Esteban. Pablo debía actuar contra la iglesia, es decir, contra los creyentes de Jesucristo. Estos se habían atemorizado y huían, por lo tanto Pablo tendría que actuar de inmediato para capturarlos antes de que pudieran escapar. Pablo había sido un hombre muy violento, había intentado acabar con la iglesia y así terminar con los creyentes de la tierra. Y aquí nos da una palabra que debemos de considerarla terrible, mis hermanos. Esta palabra es asolaba, que significa destruir, destrozar, devastar, arruinar o, lo más terrible, borrar.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Hechos 8:3. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Gálatas 1:13. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, Filipenses 3:6. Pablo, mis hermanos, había sido el ejemplo supremo de un centurión. Él mismo declaró haber tenido rédito en las regiones judías. Esto es mucho más que otras personas. Su enfoque y fanatismo habían sido colocados sobre la religión y sus tradiciones, sobre los rituales y ceremonias, y no sobre Dios. Mateo 15:3, respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, siendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18 y 19. El cambio radical de Pablo daba actos y hechos muy significativos. Dios había apartado a Pablo y lo había llamado por su gracia. Claramente Pablo dice que fue la gracia de Dios la que lo había salvado de una vida destructora, que la gracia de Dios lo había separado para servir a Cristo desde el vientre de su madre. La idea es que Dios ya había apartado a Pablo, esto incluso antes de su nacimiento. Pablo escucha el llamado y el ministerio comprendido, que todo cuanto hacía no era por su mérito, sino en mérito de Dios y en su gracia de Dios. Había puesto los ojos. Pablo esto es a lo largo de la eternidad, mis hermanos. Y es por ello, mis hermanos, que el llamado y el ministerio de todo creyente son de Dios y no de sí mismos. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Hechos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Dios llamó a Pablo y a su llamado. Esto es fundamental. Dios, y este es el mismo para todo el creyente, revelar a su Hijo Jesucristo, tanto a Él como a través de Él a Dios. Dios quiere que el creyente le conozca y crea en Cristo y lo haga conocer. Por ello somos elegidos para predicar el Evangelio de Jesús. El creyente debe ser ejemplo de Jesús, en el cual vive y refleja a nuestro Señor. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo entre
entre la esperanza de gloria. Los creyentes no solo son llamados para conocer a Cristo, sino también para darlo a conocer. Se debe predicar y dar testimonio de Cristo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios ama a los seres humanos desde antes de que éstos le conozcan. Toma la iniciativa para salvarlos y se compromete en hacerlos sus hijos, dirigiéndose a sus corazones, porque es ahí donde está la capacidad de decidir. Es ahí en el corazón donde se decide creer y amar verdaderamente a Dios, mis hermanos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 6:68, y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así es, mis hermanos, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo transforme nuestros corazones y a Él sea la gloria y la honra. Paz a vosotros, mis hermanos, que seamos grandemente bendecidos por su bendita palabra y que el Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros. Esto es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros.